reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Mi nombre es Marco y llevo siendo camionero más de 15 años. La vida en la carretera no fue una elección al azar. Después de años sintiéndome atrapado en oficinas sin ventanas y lidiando con jefes que no sabían apreciar el duro trabajo, decidí que necesitaba un cambio. La carretera me llamaba, ofreciéndome libertad, paisajes en constante cambio y, sobre todo, soledad. Algo en la vastedad del camino abierto me hizo sentir vivo de una manera que nunca había experimentado antes. Convertirme en camionero no fue fácil. Requirió paciencia, habilidad y, lo más importante, resiliencia. Pero con el tiempo aprendí a amar la vida nómada, los amaneceres en horizontes desconocidos y las largas noches iluminadas solo por la luz de mi camión. He transportado de todo, desde muebles hasta productos congelados, y he recorrido miles de kilómetros a través de desiertos, montañas y vastas llanuras. Todo comenzó en uno de mis viajes regulares, una ruta que había hecho innumerables veces antes, transportando un cargamento de electrodomésticos desde la ciudad hasta un remoto pueblo en el norte. Había planeado el viaje para que la mayor parte del trayecto se hiciera de noche, evitando el tráfico y el calor del día. Esa noche en particular, la luna estaba llena, bañando la carretera desierta en una luz plateada que convertía el paisaje en algo etéreo y otro mundo. A pesar de la belleza tranquila, había una tensión en el aire, una sensación de inminencia que no podía sacudir. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura solitaria al borde de la carretera, una mujer con un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de la luna. No era raro encontrarse con autoestopistas, incluso en las rutas menos transitadas, pero algo en su postura, en la manera en que se mantenía inmóvil, me hizo sentir una profunda inquietud. Contra mi mejor juicio, me detuve. Era impensable para mí ignorar a alguien que podría necesitar ayuda en medio de la nada. Bajé la ventanilla y le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Solo señaló hacia adelante, hacia un tramo oscuro de la carretera que se retorcía entre las sombras de los árboles antiguos. Una parte de mí quería arrancar y dejar atrás esa figura fantasmal, pero la curiosidad y una inexplicable obligación me hicieron seguir su indicación. Avancé lentamente por la carretera, mirando en el retrovisor hasta que su figura se desvaneció en la oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a ponerse realmente extrañas. La radio, que había estado tocando música country clásica, empezó a emitir una estática ensordecedora antes de apagarse por completo. Luego, el motor del camión comenzó a toser, perdiendo potencia como si algo o alguien estuviera drenando su vida. Fue entonces cuando los golpes comenzaron, suaves al principio, como si algo estuviera golpeando el lado del camión, pero se fueron intensificando rápidamente, convirtiéndose en un estruendo que resonaba en toda la cabina. Cada golpe era como un eco de mis propios latidos del corazón, rápido y aterrorizado. Me detuve en el medio de la carretera, el sudor frío recorriendo mi espalda mientras los golpes continuaban, sin fuente aparente. Con la respiración entrecortada, me armé de valor para salir del camión y enfrentar lo que fuera que estuviera atormentándome. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, el ambiente se cargó de una electricidad palpable, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse, pero el cielo estaba despejado, dominado por la imponente luna llena. Los golpes cesaron de repente, dejando un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Con cautela, bajé del camión, la linterna en una mano temblorosa y una barra metálica en la otra. El aire fresco de la noche no hizo nada para calmar mi inquietud. La carretera estaba vacía en ambas direcciones, un corredor oscuro flanqueado por la silueta amenazante de los árboles. Entonces lo escuché. Un susurro apenas perceptible, como hojas arrastradas por el viento, pero había algo en ese sonido que heló mi sangre.
No era el viento, sino una voz femenina que murmuraba mi nombre desde la oscuridad del bosque. «Marco», se extendió en el aire, una súplica cargada de dolor y miedo. La linterna temblaba en mi mano mientras barría la luz hacia el origen de la voz. Por un momento, no vi nada más que la densidad de los árboles y la noche entre sus ramas. Pero entonces, en el límite donde la luz de mi linterna se encontraba con la oscuridad, vi de nuevo la figura de la mujer, la misma que había estado en la carretera, mirándome con ojos que reflejaban una tristeza insondable. Quise hablar, preguntarle quién era, qué quería de mí, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. La figura pareció entender mi miedo, porque extendió una mano hacia mí, un gesto que, a pesar de la situación, llevaba una extraña calidez. Di un paso hacia ella, impulsado por una fuerza que no podía comprender, cuando de repente un estruendo rompió el silencio de la noche. Algo grande y oscuro se movió entre los árboles, desplazando el aire con su masa, y la figura de la mujer se disolvió como niebla bajo el sol. Mi corazón se disparó y, por un instante, consideré correr hacia el camión y alejarme de allí a toda velocidad. Pero entonces, entre los árboles, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Ojos, innumerables ojos reflejando la luz de la luna, observándome desde la oscuridad, una congregación de criaturas desconocidas que se ocultaban en la penumbra del bosque. La realidad de mi situación se asentó con un peso abrumador. Estaba solo, en una carretera desconocida, rodeado por algo que estaba más allá de mi comprensión. Con un último vistazo hacia donde había estado la figura de la mujer, corrí de vuelta al camión, arranqué el motor con una oración silenciosa y aceleré, alejándome de esa pesadilla tangible hacia la seguridad de la luz y la civilización. Sin embargo, mientras la distancia entre el bosque y yo crecía, sabía en lo más profundo de mi ser que algo había cambiado. La experiencia de esa noche había abierto una puerta que no sabía que existía, y ahora la realidad de mi mundo parecía irremediablemente alterada. La carretera por delante ya no era solo un camino a seguir, sino un recordatorio de que hay misterios en este mundo que están mejor dejados sin explorar. A medida que la distancia entre el oscuro bosque y yo se ampliaba, una sensación desconcertante de alivio y temor se entrelazaba dentro de mi pecho. Los faros del camión perforaban la oscuridad, una delgada línea de seguridad en el vasto manto nocturno. Pero mientras conducía, una profunda sensación de vacío comenzó a instalarse en mí, una sensación que no podía atribuir únicamente al terror de la experiencia vivida. Mis pensamientos estaban en un torbellino, pero una pregunta seguía emergiendo con insistencia. ¿Qué había sido real y qué había sido fruto de mi imaginación desbordada? La lógica luchaba contra el miedo, tratando de dar sentido a lo que mis ojos habían visto y mis oídos habían oído. Entonces, mientras reflexionaba, ocurrió lo impensable. El camión comenzó a disminuir la velocidad, como si una fuerza invisible lo estuviera frenando. Pisaba el acelerador con todas mis fuerzas, pero era inútil. Con un último y desesperado esfuerzo, el motor se apagó, dejándome a la deriva en un silencio absoluto. Mi corazón latía frenéticamente mientras intentaba reiniciar el motor, pero el camión se negaba a cobrar vida. Entonces, en la quietud de la noche, un golpe sutil resonó en la puerta del conductor. Temiendo lo peor, me armé de valor, listo para enfrentar cualquier horror que la oscuridad tuviera reservado para mí. Pero cuando giré la cabeza para mirar a través de la ventana, lo que vi desafió toda comprensión. Era Joaquín, mi compañero de siempre, parado afuera, con una expresión de confusión y preocupación en su rostro. Pero eso era imposible. Joaquín había fallecido hace más de un año en un accidente de tráfico. La visión de él, tan real y tan tangible,
Era un golpe que desafiaba la realidad misma. Con manos temblorosas bajé la ventana, incapaz de formular palabras. ¿Por qué te fuiste sin mí, Marco? Su voz era la misma de siempre, pero había en ella una tristeza que nunca había escuchado antes. Te he estado buscando. Las emociones me abrumaban. Alegría, miedo, incredulidad. Quería hablar, decirle cuánto lo había extrañado, preguntarle cómo era posible que estuviera allí. Pero antes de que pudiera formar una palabra, una luz intensa me cegó. Cuando mis ojos se adaptaron, Joaquín había desaparecido, como si se lo hubiera llevado la luz. Confundido y aterrado, salí del camión, buscándolo desesperadamente a mi alrededor, pero estaba solo. Entonces, al mirar hacia el horizonte, lo entendí todo con una claridad devastadora. La luz no era más que el amanecer, rompiendo el manto de la noche, y con él, la ilusión. En mi desesperación y soledad, mi mente había conjurado al único que siempre me había hecho sentir seguro. Pero la realidad era inmutable. Joaquín se había ido, y yo debía enfrentar la carretera y la vida sin él. Con un último adiós susurrado al viento, volví al camión. Esta vez, el motor rugió a la vida, como si esperara mi aceptación de la verdad para continuar. Mientras me alejaba, supe que esa noche sería el último viaje que haría solo. Era hora de encontrar un nuevo camino, uno que no estuviera marcado por el pasado y las sombras de lo que nunca podría ser. La carretera adelante estaba abierta, iluminada por la luz del amanecer, ofreciéndome una promesa silenciosa de nuevos comienzos y revelaciones. Lo impensable había sucedido, pero en su ocurrencia había encontrado una respuesta no a los misterios de la noche, sino a los de mi propio corazón. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. Soy Lucas, y durante años la carretera ha sido mi hogar. Ser camionero era más que un trabajo para mí, era una forma de vida. Amaba la soledad, el rugido constante del motor y la sensación de libertad que venía con cada nuevo viaje. Sin embargo, nunca imaginé que un viaje en particular cambiaría mi percepción de la realidad. Todo comenzó en una tarde típica de otoño. Había recibido el encargo de transportar una carga desde el corazón de la ciudad hasta un pequeño pueblo situado en las montañas. Era una ruta que conocía bien, un camino que había recorrido innumerables veces sin incidentes. Pero esta vez, algo era diferente. El cielo estaba más oscuro de lo habitual, con nubes que prometían una tormenta inminente. A medida que avanzaba, la radio comenzó a emitir estática, perdiendo señal con cada milla que me alejaba de la civilización. Pronto, la única compañía que tenía era el sonido de mi propia respiración y el ocasional relámpago que rasgaba el cielo, iluminando la carretera. Era casi medianoche cuando sucedió. La tormenta había arreciado, reduciendo mi visibilidad a casi nada. Fue entonces cuando la vi. Una silueta al borde de la carretera, una figura femenina que parecía no tener en cuenta la furia de los elementos a su alrededor. Por un momento, dudé, preguntándome si mis ojos, cansados por las horas de conducción, me estaban engañando. Pero entonces ella levantó la mano, una clara señal de que necesitaba ayuda. Contra mi instinto, me detuve. No podía, en buena conciencia, dejar a alguien solo en medio de una tormenta como esa. Abrí la ventana y la invité a subir, pero ella solo negó con la cabeza, sus ojos implorando que la siguiera, así que salí del camión con mi linterna. La seguía a una distancia prudente, mi linterna apenas capaz de perforar la cortina de lluvia que caía sobre nosotros. Nos adentramos en el bosque que bordeaba la carretera. El suelo bajo nuestros pies se volvía más irregular y traicionero con cada paso. No sabía dónde me estaba llevando, pero cada vez que intentaba hablarle,
ella aceleraba el paso, como si el tiempo fuera un lujo que no podíamos permitirnos. Después de lo que parecieron 20 minutos, llegamos a una pequeña cabaña casi devorada por la vegetación. La figura se detuvo y señaló hacia la puerta antes de desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, empapado y confundido, mirando el lugar donde ella había estado de pie solo momentos antes. Tomando una profunda respiración, me acerqué a la cabaña. La puerta chirrió al abrirse, revelando una habitación sumida en la oscuridad. Dentro, todo estaba en silencio, salvo por el sonido de la tormenta afuera. Busqué en mi bolsillo algo de valor. Encontré una vieja moneda que llevaba para la suerte y la sostuve firmemente, buscando en ella un ápice de coraje. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, un susurro apenas perceptible que heló mi sangre. Girando lentamente, apunté con mi linterna hacia la oscuridad, preparándome para enfrentar lo que fuera que me había guiado hasta este lugar olvidado por el tiempo y aparentemente también por la cordura. Con la linterna en mano, iluminé la habitación oscurecida, esperando revelar la fuente del susurro que me había helado la sangre. Pero no había nadie, solo los viejos muebles cubiertos de polvo y las telarañas que adornaban las esquinas como grotescas decoraciones. Decidí investigar más a fondo. Mi mente lógica me decía que la figura que había visto en la carretera debía ser alguien necesitado de ayuda, tal vez una lugareña que conocía esta cabaña abandonada como un lugar de refugio. Pero, ¿dónde estaba ahora? Y más inquietante aún, ¿cómo había desaparecido tan rápidamente? Mientras examinaba la habitación, noté un marco de foto caído en el suelo, su vidrio roto. Levantándolo, vi la imagen de una mujer, posiblemente en sus 30, con una mirada melancólica. Una sensación de déjà vu me invadió. Sus rasgos me resultaban extrañamente familiares. ¿Era posible que ella fuera la misma figura que me había llevado hasta allí? Mis pensamientos fueron interrumpidos por otro ruido, esta vez un crujido proveniente del piso de arriba. Respirando hondo para calmar mis nervios, decidí que debía averiguar qué estaba pasando. Con cada paso que daba en la escalera, el crujido de la madera vieja parecía gritar una advertencia que mi corazón acelerado no podía ignorar. Al llegar al segundo piso, me encontré con un largo pasillo. Las puertas a cada lado estaban cerradas, creando una atmósfera de misterio que se extendía como una densa niebla. Avancé lentamente, la linterna revelando poco a poco el decrépito estado de la cabaña. Cuando llegué a la última puerta, me detuve. Algo detrás de ella se estaba moviendo. Podía escuchar un débil roce, como de tela contra el suelo. Con un esfuerzo que reunía toda mi valentía, abrí la puerta de golpe. La habitación estaba vacía, excepto por un antiguo baúl en la esquina. El sonido, ahora entendí, provenía de algo dentro de él. Me acerqué con precaución, cada sentido alerta, preparado para cualquier eventualidad. Al abrirlo, encontré dentro una serie de viejos diarios y cartas, todos ellos emanando un olor a humedad y pasado. Comencé a leer las cartas y cada palabra me sumergía más profundo en la historia de la mujer de la fotografía. Era una historia de amor y pérdida, de promesas rotas y secretos oscuros. La última carta, sin embargo, era diferente. Estaba escrita con una prisa frenética, hablando de una verdad oculta en la cabaña, algo que nunca debió ser descubierto. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho mientras procesaba las palabras. De repente, entendí la conexión entre la mujer y la cabaña y por qué me había guiado hasta aquí. Pero antes de que pudiera absorber completamente las implicaciones, un sonido me sobresaltó. La puerta de la habitación se cerró de golpe por sí sola, dejándome atrapado en la oscuridad con solo las revelaciones de las cartas como compañía. En ese momento, supe que la noche estaba lejos de terminar y que la verdadera historia
El verdadero terror apenas estaba comenzando a desentrañarse. Mi corazón golpeaba en mi pecho como un martillo mientras me apresuraba a la puerta, intentando abrirla, pero estaba firmemente cerrada, como si una fuerza invisible la mantuviera sellada. La sensación de claustrofobia comenzó a cerrarse sobre mí mientras la realidad de mi situación se asentaba. Estaba atrapado. Con la espalda contra la puerta, me deslicé hasta el suelo, mi mente corriendo en círculos frenéticos. La mujer de la fotografía, la carta, la cabaña, todo comenzaba a enlazarse en una trama sombría y desesperada. La historia hablaba de un amor perdido, de una traición y de un secreto tan oscuro que había consumido todo a su paso, dejando solo ruinas y desesperación. Me obligué a calmarme, a pensar con claridad. No iba a rendirme, no sin luchar. Encendí la linterna y comencé a examinar cada centímetro de la habitación en busca de algo que pudiera ayudarme a salir. Fue entonces cuando mis ojos captaron algo que había pasado por alto antes. Detrás del baúl, parcialmente oculta por las sombras, había una antigua palanca. Con un nuevo sentido de propósito, me arrastré hacia ella y tiré con todas mis fuerzas. Hubo un crujido metálico desde algún lugar profundo dentro de las paredes de la cabaña, y entonces, milagrosamente, la puerta se abrió de golpe. No perdí tiempo. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras y me lancé a la tormentosa noche, sin mirar atrás. Corrí por el bosque, guiado por el instinto más que por la memoria, hasta que finalmente, exhausto y temblando, encontré mi camión, un faro de realidad en la pesadilla que había vivido. Una vez dentro, con las puertas firmemente cerradas y el motor rugiendo a la vida, me permití un momento para respirar, para permitir que el alivio se lavara sobre mí. Pero mientras conducía de vuelta a la carretera principal, sabía en lo más profundo de mí que la noche no me dejaría tan fácilmente. Nunca volví a esa parte del bosque. La cabaña y sus secretos se convirtieron en un capítulo cerrado de mi vida, pero uno que nunca olvidaré. Aprendí que, a veces, la carretera menos transitada no solo te lleva a destinos desconocidos, sino también a encuentros con las sombras que yacen en los rincones más oscuros de nuestra existencia y de nuestra propia mente. Y mientras el sol comenzaba a elevarse, diluyendo la oscuridad con su luz, supe que aunque había escapado de la cabaña, las historias que había desenterrado allí me seguirían, susurros fantasmales en el viento, recordatorios perpetuos de la noche en que la realidad se torció en algo inimaginable. Pero también una lección. En el juego de la vida y la oscuridad, a veces la única salida es a través. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.